Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy es día domingo, día para estudiar la palabra de Dios. Y hoy en esta mañana estudiaremos lo que hemos estado llevando en orden, estudiando la carta del apóstol Pedro. Y quisiera que me acompañaras, hermano, en este hermoso día. Dale gracias a Dios por su bendición de tenernos listos para que nuestro corazón reciba el alimento espiritual. Espero que estés contento, espero que estés deseoso. Hoy estudiaremos el segundo capítulo de la carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Ahí empezaremos nuestro estudio esta mañana, pero es importante que demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Padre, porque tú estás siempre al pendiente de nosotros, siempre estás a nuestro cuidado, llenando nuestro corazón de la palabra que llena nuestro espíritu para vivir de la manera que conviene, vivir de una manera santa y apartada del mal. Te agradezco, Señor, esta oportunidad y pido que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro continuo, perfecto en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Empezamos, hermano. Hemos estado estudiando hasta el día de hoy la carta del apóstol Pedro. Pedro, un hombre con muchos contrastes en su vida, un hombre de mucha fe y luego un hombre de poca fe, un hombre muy valiente y luego un hombre cobarde, un hombre entregado y luego un hombre alejado del Señor. Y Pedro, nosotros nos podemos identificar con él porque quizá tú y yo, hermano, hemos sido como él. Hemos mostrado diferentes ángulos de nuestra vida espiritual. De pronto estamos muy entregados y después muy alejados. De pronto deseamos orar, alabar al Señor y de pronto nos alejamos un poco. Bueno, Pedro fue transformado por completo por el Espíritu de Dios. Y en ese mismo sentido el Espíritu de Dios hace contigo y conmigo exactamente igual, lo mismo. Transforma nuestro corazón por medio de la palabra del Señor. Así que en el primer capítulo del apóstol escribía a los hermanos y les decía y nos hacía saber a ti y a mí, nos hace saber de toda convicción de que tú y yo, si hemos creído en Jesucristo, debemos entender que somos elegidos por Dios. Él nos quiso, desde antes de la fundación del mundo, nos quiso atraer a su presencia, atraer a su mano, atraer a su compañía, solamente porque Él quiso hacerlo así. No tenemos ningún mérito, de hecho no lo merecemos, no tenemos nada que nos haga ver como alguien elegido, y sin embargo Dios quiso elegirnos y nos eligió y nos ha hecho y puso en nosotros su semilla espiritual, una nueva semilla, nos ha hecho nuevas criaturas. El hecho de que ahora estemos en Cristo Jesús significa de que todo lo pasado ha quedado atrás y ahora todo es hecho nuevo en nosotros. Y Pedro tiene que decirnos de que en nuestro corazón que tengamos presente eso. Somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Tenemos una semilla espiritual en nosotros que nos hace vivir de manera distinta. Tenemos además una esperanza perfecta. En el cielo hay una herencia de parte de Dios para ti y para mí. Una herencia que nadie nos la puede arrebatar. Ya es un hecho, hermano. Si tú crees en Jesucristo y te has entregado a Él, hay una herencia para ti, una herencia grande, una herencia sublime, una herencia que no se puede marchitar, que no se desgasta, que no se deslava. Al contrario, cada vez toma más brillo. Y tú y yo, hermano, vamos a recibir esa herencia de parte de nuestro Señor. Claro, el apóstol Pedro también nos dice algo importante, de que mientras estamos aquí en la tierra somos peregrinos y habremos de sufrir algunas tribulaciones, angustias, persecuciones, sinsabores en la boca, situaciones de estrés, situaciones complicadas como las que vivimos hasta el día de hoy. Eso no nos quita a nosotros el gozo, eso no nos quita a nosotros la fe. Al contrario, todas esas pruebas hacen que nuestra fe se mantenga cada vez más buena, más perfecta, se esté probando y sea encontrada en honra, en honor y alabanza para nuestro Dios. Eso es lo que nos ha dicho el apóstol Pedro hasta ahora. Ahora, él nos dice que debemos, dice en el capítulo primero de Pedro, dice que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. Y parece que esa es una ordenanza demasiado grande para ti y para mí. ¿Cómo ser santos? ¿Cómo ser perfectos? Como decía el Señor Jesucristo. Sed perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el apóstol Pedro nos dice que seamos santos, recordando la palabra del profeta. Sed santos porque vuestro Dios es santo. Bueno,
Quizá tú no te sientas tan capaz para ser santo, quizá no te sientas digno, no te sientas que no eres suficiente como para ser santo. Sin embargo, acuérdate, hermano, que tienes semilla de Dios, una semilla espiritual en tu corazón. Acuérdate que has sido transformado, acuérdate que has sido convertido al Señor, acuérdate que eres una nueva criatura. Acuérdate que aquí el viejo hombre murió en las aguas del bautismo y ahora estás lleno del Espíritu de Dios. Por eso podemos ser santos. El Espíritu de Dios está en nosotros y la palabra nos sustenta. Sed santos porque vuestro Padre Celestial, al cual clamamos, al cual buscamos, Él es santo. Déjame dar este ejemplo para que tú lo puedas entender. El sol es demasiado brillante y demasiado caliente como para estar en él. No podremos estar ahí pisando el sol y estar cerca del sol, no se puede. Sin embargo, a pesar de que el sol es una estrella tan poderosa, tan fuerte y tan brillante, nosotros sí podemos andar en la luz del sol. Andamos en su luz, caminamos en su luz para provecho nuestro y hacemos cosas buenas en la luz del Señor. Dice el apóstol Pablo que nosotros no somos de la noche, somos del día. Bueno, de la misma manera, Dios es un Dios. Dios es Dios, Dios es poderoso, es eterno, es santo, es perfecto. Y quizá tú digas, ¿cómo puedo estar con Él? ¿Cómo puedo ser santo como Él? ¿Cómo puedo ser perfecto como Él? Bueno, todavía no en esa perfección única al 100%, pero sí podemos andar en su luz, podemos andar en su caminar. Y puede ser nuestro deseo, nuestro propósito continuo todos los días, un deseo sublime, un deseo de ser perfecto y santo en Él. Y nos vamos apartando cada vez más de las cosas de este mundo. Cada vez cambiamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar las circunstancias, la manera de amarnos unos a otros y nos vamos perfeccionando en la santidad. Y por eso es válido, entendible y creíble que el Señor nos diga que seamos santos porque Él es santo. Y nos dice el apóstol Pedro que nos mantengamos en la esperanza de la vida eterna y por lo tanto lo que debemos amarnos entrañablemente unos a otros, y es una señal inequívoca el amarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros errores y de nuestras propias ofensas. El amarnos unos a otros con amor entrañable es una característica de que el Espíritu de Dios está en nosotros y que andamos en la luz del Señor, buscando la santidad y la perfección del Señor. Capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, aquí empezamos. ¿Cómo hacerle para ser santo? ¿Cómo hacerle para ser perfecto? ¿Cómo hacer para caminar? 3 instrucciones nos da el apóstol Pedro, 3 instrucciones y una advertencia. Es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo número 8. 3 consejos, 3 instrucciones muy precisas y una advertencia para ti y para mí. Dice el apóstol Pedro, primera carta, segundo capítulo, versículo 1. Por lo tanto, versión nueva internacional, por lo tanto, abandonando toda malicia y todo engaño, abandonando hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Aquí están las primeras 2 instrucciones. Dice, por lo tanto, acuérdense que la vez pasada Pedro terminó su primer capítulo diciendo que la palabra de Dios permanece para siempre. Y como la palabra de Dios está en ti, dice el apóstol Pedro, por lo tanto, abandona toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda calumnia. Esa es la primera instrucción, abandona. En la versión antigua, Valera dice desecha. Y me encantan esas 2 palabras, abandónalo, déjalo atrás, no, ni siquiera hables de ello, no lo menciones, deséchalo. O como dice aquí, abandona, déjalo atrás, tíralo a la basura. Yo no sé si alguna vez tú has ido a una casa abandonada y has entrado en ella. Recuerdo que de niño hacíamos eso, entramos a casas solas abandonadas y veíamos que había ropa vieja, había muebles viejos, todo estaba deteriorado, había sido abandonado. Así debe ser nuestro viejo hombre, aquel que estaba acostumbrado a mentir, a robar, a engañar, a tener idolatrías y toda clase de maldad. Hay que abandonarlo por completo, que quede en desuso.
absolutamente en desuso. Abre la canasta de la basura y desecha ahí todo lo que antes hacíamos en nuestra vida sin Dios. Y Pedro nos lo dice, ¿cuál? Toda maldad, todo lo que sea que tenga que ver con lo malo, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda columna, deséchalo. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿hay algo en tu vida? ¿Hay algo en tu vida que tú sabes que debe ser desechado? Cada vez que pensamos en esto, podemos encontrar que sí, tenemos cosas en nuestra vida que tienen que ser desechadas y abandonadas. Piensa, quizás sea un amor por el cigarro, un amor por la cerveza, un amor por la televisión, un amor por la comodidad, un amor por la pereza. Deséchalo. Quizá tienes en tu corazón siempre una lengua venenosa, una lengua que lastima. Deséchalo. Quizá tengas en tu corazón odio, envidia, celo por los demás. Deséchalo, abandónalo. No funciona en el reino espiritual, no sirve. Quizá tengas deseos y afectos mundanos que no son buenos. Quizá tienes un amor demasiado grande por el dinero. Quizá tengas un afecto demasiado por el trabajo, por tu fama, por tu reputación. Y eso te lastima en tu vida espiritual. Si tú no sabes qué es lo que tienes que desechar, pregúntale a los que están cerca de ti. Dile, oye, ¿tú crees que hay algo que yo debería cambiar como hijo de Dios? Y créeme que un hermano sincero te lo va a decir, y cuando te lo diga, no te enfades, no te enojes, ni lo niegues. Son cosas que todos tenemos, algunas cosas muy fuertes, otras cosas muy ligeras. Quizá no sean cosas grandes, pecaminosas, grandes pecados, pero sí algo que lastima, que hiere a los demás y que deshonra el nombre del Señor, que deshonra tu testimonio como hijo de Dios. Así que Pedro nos dice, deséchalo, abandona toda maldad, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda calumnia, todo chisme de los demás. Si tienes ese amor por hablar de los demás, deséchalo, deséchalo. Hazlo a un lado. Esa es la primera instrucción del apóstol Pedro para ser santos y para crecer. Deséchalo, porque eres nueva criatura y tienes semilla espiritual en tu corazón. Segunda instrucción, número 2, versículo 2. Desea con ansias la leche pura de la palabra. En la versión antigua, desea como un niño recién nacido, con ansias. Desea con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. La primera instrucción es: desecha de tu corazón y de tu mente todo lo que es maldad, engaño, hipocresía, calumnia, mentira. Pero no dejes tu corazón vacío, llénalo de la palabra del Señor. Tiene que haber un deseo de parte tuya, de tu corazón por la palabra. Y aquí es un termómetro muy importante para ti. Si tú te das cuenta, hermano, que no hay un deseo por la palabra, algo anda mal. Si tú no tienes ese afán por leer, meditar la palabra, si tú no tienes ese deseo de entender y comprender cosas nuevas en la palabra, algo anda mal en tu relación con el Señor. Un niño recién nacido desea con ansias la leche espiritual. Constantemente anda buscando su leche, su alimento. Y si tú no tienes ese deseo, hermano, si tú no tienes ese deseo de escuchar la palabra del Señor, alimentarte por ella, es probablemente que te estás alimentando de otras cosas que te quiten el apetito, pero que no nutren. Quizá te has llenado, como decía el apóstol Pedro, de engaño, de mentira, de hipocresía, de calumnia, de chisme, de murmuración y de otras cosas que no son sanas a tu vida espiritual. Y el apóstol Pedro dice que tenemos que desearla. Cuando un niño nace y está sano en su interior, lo primero que hace es buscar su alimento. Y a veces veo cuántas personas vieron los mensajes y el número de las personas que leen el mensaje, que escuchan el mensaje, no son muchas. Eso me entristece, me preocupa, pero no porque no me escuchen a mí. Me preocupa porque no escuchas el mensaje, no escuchas la palabra. Y el apóstol Pedro nos dice exactamente que debemos desear, si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos dejar atrás toda vida de pecado, toda vida mundana, todo afecto que nos aleja del Señor, pues entonces tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Y créeme, hermano, dice que busquemos la leche o la palabra no adulterada. Hoy en este tiempo hay mucha leche adulterada, mucho alimento falso,
mucho alimento que no tiene sustento, no tiene nutriente espiritual. Hay muchos predicadores que predican de su imaginación. Hay gente que le gusta escuchar solamente palabra que les haga sentir bien, palabra halagüeña, como dice la versión antigua, palabra que acaricia el oído, que te hace sentir bien, cómodo con tu manera de ser. Y a la gente no le gusta la palabra que confronta, la palabra que te dice que te vas a ir al infierno si no te alejas de Dios, si no te alejas del pecado y te acercas a Dios. Hay gente que le gusta escuchar solamente bendición y prosperidad, pero no le gusta escuchar de prueba de dificultad, de enfermedad y muerte para ser probados. Y la palabra de Dios es palabra de Dios y no tenemos miedo de enfrentar cualquier situación siempre y cuando estemos alimentados por la palabra del Señor. Así que Pedro nos dice, abandona todo lo pasado, abandónalo, deséchalo, tira la basura, déjalo atrás. Y número 2, desea con ansias, como el ciervo que brama por las aguas, un animal que está en el desierto y brama para encontrar aguas en el medio del desierto. Así tú y yo debemos desear palabra de Dios en nuestro corazón, porque ella nos va a dar el crecimiento para nuestra salvación, dice el apóstol Pedro, siempre y cuando hayas probado lo bueno del Señor. Esto me hace pensar, hermanos, de que la palabra no es para todos. Solamente aquellos que han probado la bendición del Señor pueden desear la palabra del Señor. Solamente aquellos que se le han entregado al Señor. Todos, solamente aquellos que saben que han sido perdonados, que su pecado era digno de castigo y de muerte, y que ahora saben que el Señor los ha limpiado, los ha perfeccionado, y hemos probado, hemos gustado el amor del Señor y su bondad. Esos que sabemos que Dios es nuestro Señor y Salvador, esas personas tenemos un deseo vivo, constante por la palabra de Dios. Y lo que decía hace unas semanas atrás, el alimento físico y el alimento espiritual son totalmente diferentes en nuestras personas. Cuando tú tienes mucha hambre en lo físico, tú comes y se te quita el hambre. En la cuestión espiritual es diferente. Tú tienes hambre y tú comes palabra de Dios y te provoca más apetito y más deseo por la palabra. En el alimento físico, material, tú dejas de comer y te da hambre. Te pasas un día, 2 días sin comer y aumenta tu apetito. Con la palabra de Dios es distinta. Tú dejas de comer palabra y se te va el apetito. Mientras menos comas palabra de Dios, menos deseos tienes de la palabra de Dios y dejas de orar y dejas de juntarte con los hermanos y dejas de tener fuego espiritual. Por lo tanto, Pedro te dice, desecha lo malo, número 1, y número 2, desea como niño la palabra del Señor para que tú crezcas en tu salvación. Versículo número 4, primera de Pedro 2:4. Cristo, dice, es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¡Ay, qué hermoso! La primera instrucción del apóstol Pedro es: desecha todo lo malo, desecha toda malicia, hipocresía, vanidad y amor por las cosas terrenales. Deséchalo. Número 2, desea de todo corazón la palabra del Señor para que crezcas espiritualmente y andes en santidad. Número 3, acércate al Señor. Acércate a la roca de salvación. Cristo es la roca de salvación. Y dice que Él es una piedra viva y por lo tanto debemos acercarnos a Él para ser construidos sobre Él. Porque nosotros también somos como piedra viva. Jesucristo es una piedra viva, es como un edificio, un templo espiritual. Y nosotros debemos ser incrustados en Él. Pero para ser incrustados en ese templo tenemos que acercarnos al Señor, acercarnos a Él y mantenernos lo más cerca posible. Esta piedra es rechazada por los que no creen. El mismo Señor Jesucristo dice que Él es una roca que cuando es desechada, esa roca desmenuza, hace pedazos, hace polvo a aquel que no quiere acercarse a Él. Jesucristo es una piedra, es una roca poderosa, pero tiene dos efectos, para los que creen y para los que no creen. Los que creen en Jesucristo, la roca se convierte en tu fundamento y se convierte en aquello que te sustenta y que te hace fuerte. Y estás unido a Él como en un edificio.
Pero para el que no cree, la roca de salvación es Cristo Jesús. La roca se convierte en un tropiezo y en un motivo de destrucción y de desmenuzamiento. Quizá tú digas, y cualquier persona que me escuche que no sea el Señor, quizá hay algún motivo y digas, no, yo soy demasiado malo, demasiado pecador como para creer en Jesucristo. Si tú piensas eso, hermano, vas a ser despedazado. Quizá tú piensas, no, yo soy muy inteligente para andar en esas cosas de Dios y sus cosas espirituales. Si tú piensas así, entonces la roca te desmenuzará. O si tú piensas que tú ya eres suficientemente bueno y que no lo necesitas, y piensas en que tú tienes suficiente fundamento y no necesitas tanto acercarte a Dios ni tanto la palabra, porque no eres tan malo ni eres tan pecador como otros, entonces la roca que es Jesucristo te despedazará, te hará pedazos, te hará polvo. Solamente aquellos que desechan la maldad, solamente aquellos que desean la palabra y se acercan a Jesucristo, Jesucristo se convierte en roca de salvación. Es muy claro, cuando una persona no quiere aceptar al Señor, tú le hablas de Jesucristo, inmediatamente no quiere saber nada del Señor. Esto es terrible. El mundo no quiere saber nada de Cristo. El mundo piensa que los cristianos somos algo así como fanáticos o muy religiosos o muy de poca inteligencia. Para ellos Cristo será una roca que los desmenuzará. Pero para nosotros, los que creemos en Jesucristo, para nosotros es roca, es salvación, es fundamento. Y el apóstol Pedro nos dice, acércate, hermano, acércate, no te alejes, acércate. Acuérdate que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en su ministerio terrenal, mucha gente, había todo tipo de gente, la gente que estaba cerca, los discípulos, aquellos que recibían de Él sanidad. Pero también había mucha gente que se acercaba al Señor solamente porque quería ver, estaba de curiosa, estaba entre el montón, quería ser alimentada cuando había multiplicación de pan y pez y de alimento. Pero nunca se acercaron al Señor. Y cuando el Señor dijo cosas difíciles, mucha gente le dio la espalda. Ya no se convirtió en tropiezo Jesucristo en aquel tiempo. Y sigue siendo Jesucristo igual para muchos. Para muchos es tropiezo, para muchos es cansado, para muchos es aburrido estar en Cristo Jesús. Pero para los que creemos en Cristo es nuestra roca, es nuestra salvación. Así que en resumen, 3 cosas nos dice el apóstol Pedro. Abandona todo lo malo, deséchalo, tíralo a la basura, déjalo atrás, porque tenemos semilla espiritual. Número 2, que haya en tu corazón un deseo por la palabra, un deseo de alimentarte para que tú crezcas. Y este deseo de la palabra solamente viene para aquellos que han probado, para aquellos que estamos conscientes del amor eterno de Jesucristo, de que en la cruz nos pudo salvar. Y si tú eres una persona que todavía no crees en Jesucristo, la salvación está muy cerca de ti. Solamente reconoce que eres un pecador, que has hecho maldad, y humíllate delante del Señor y pide perdón. Y tú vas a probar esa delicia de ser perdonado y amado por el Dios eterno. Y entonces va a entrar en ti un deseo por la palabra del Señor. Y el tercer consejo del apóstol Pedro es acércate a la piedra viva. La próxima semana entraremos aquí al templo, abriremos las puertas con todo cuidado, con toda precaución, pero debemos acercarnos. Y no tan solo al edificio, sino al Señor en persona, en tu espíritu, en donde quiera que te encuentres. Así que acércate porque Él es la piedra viva. ¿Y qué va a resultar si nos acercamos? Dice el apóstol Pedro que van a suceder 3 cosas. Al desechar lo malo, al desear palabra del Señor y crecer en Él, y al acercarnos a Cristo Jesús. Dice que llegaremos a ser un sacerdocio santo. Bueno, 3 cosas. Seremos piedras vivas para formar con Él un templo espiritual. Llegaremos a ser sacerdotes santos y ofreceremos sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. 3 cosas. Seremos templo como el Señor. Antes los judíos tenían su propio templo y lo honraban y lo veneraban. Hoy nosotros de la misma manera tenemos nuestro propio templo, y nuestro propio templo es tu propio cuerpo. Aquí mora el Espíritu de Dios. Antes los judíos tenían un templo de piedra, hoy nosotros tenemos un templo espiritual en donde el Espíritu de Dios hace habitación perfecta, continua en ti y en mí.
Número dos, los judíos antes tenían un sacerdocio, todo un sistema sacerdotal. Tenían sacerdotes y un sumo sacerdote para presentar ofrendas del Señor. Hoy nosotros no necesitamos sacerdotes. Nosotros, cada uno somos sacerdotes. Nosotros mismos somos sacerdotes delante de Dios. Cada uno en particular podemos acercarnos a Dios libremente. Antes el pueblo no podía acercarse a Dios, tenía que utilizar un sacerdote para que lo hiciera por él. Hoy tú y yo somos nuestros propios sacerdotes y tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Hoy tú puedes hablar con el Padre Celestial en cualquier momento. Tú puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos, alabar al Señor y comunicarte con Él. Y presentamos, número 3, ante los judíos ofrecían sacrificios de animales al Señor como una ofrenda agradable a Dios. Hoy nosotros podemos presentar sacrificios no de sangre y carne, sino espirituales. Cada vez que tú haces algo bueno, cada vez que tú predicas el Evangelio, cada vez que tú practicas la santidad y la perfección del Señor, cada vez que tú compartes la palabra y te alimentas con ella, cada vez que tú produces gozo, paz, bondad, paciencia, fe, perdón para otros, cada vez que tú haces eso, es un sacrificio espiritual delante del Señor. Pero todo eso se hace solamente por medio de Jesucristo. Todo se hace por medio de Jesucristo. No es por nuestro esfuerzo propio, no es por nuestro deseo personal, es porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo y por eso somos templo, por eso somos sacerdotes y por eso podemos ofrecer sacrificio. Versículo 6 y terminamos hasta el 8. Así dice la Escritura, dice el apóstol Pedro. Miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, una piedra preciosa. Y el que confía en ella no será jamás defraudado. Si tú no crees que Jesucristo es precioso en tu vida, serás defraudado, quedarás fuera. Debemos entender que Jesucristo debe ser nuestra riqueza más preciosa. Precioso viene no de bello, sino de precio, de valor. Aunque también utilizamos la palabra precioso para algo bueno, hermoso y bello. Y Jesucristo son las dos cosas. Es algo precioso, bello, hermoso, pero también es precioso, lleno de precio y de valor. Y dice que el Señor ha sido puesto allí y que el que confía en Él jamás será defraudado. Nosotros creemos en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, no serás defraudado. Para ustedes los creyentes, versículo 7, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Eso es muy triste. Hay gente que está destinada por Dios para ser piedra preciosa, como Él, y estar incrustados como piedra viva en el templo. Y hay gente que está destinada a ser aplastados por esa piedra. Para asegurarnos que somos hijos de Dios, debemos reconocer primeramente nuestra pequeñez, nuestra maldad, nuestra carnalidad, desechar todo lo malo, humillarnos delante del Señor, pedir que sea nuestro Señor, nuestro Salvador, que ponga nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios, debemos desearla con ansias cada día, cada momento. Eso es lo que dice la palabra, lo que dice el apóstol Pedro, y debemos acercarnos a Él, piedra viva, piedra que otros desechan, roca que otros desechan y quieren construir en otros pensamientos, quieren construir su vida en dinero, quieren construir su vida en placer, quieren construir su vida en su propio nombre, en su propio apellido, serán aplastados por la roca. Pero nosotros, Cristo Jesús es una roca preciosa, es una roca de valor, una roca que tiene fundamento en Dios y nosotros podemos ser incrustados como piedras vivas en ellas y caminar con paso firme sobre la roca eterna que es Cristo Jesús sin resbalar, sin hundirse. Dios nos ha sacado del lodo cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermano, esta palabra es para ti. Desecha lo malo, aliméntate de la palabra, busca la palabra. Y tercero, acércate a la roca eterna. Y esto producirá en ti que tú serás un templo del Espíritu de Dios. Eso te convertirá en un sacerdote en el cual tú puedes ofrecer ofrendas espirituales, sacrificios espirituales de gozo, de amor, de paz, de bondad, de benignidad, de templanza, de todo lo bueno, de fe en el Señor. Así que yo espero que la palabra del Señor llene tu corazón esta mañana y que te conviertas en una roca, sobre la roca,
una piedra viva para construir el templo espiritual que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre del Señor, Dios te bendiga.